Bueno, oye, ojo con las cuentas de la luz. Ojo con eso. Se está anunciando una segunda alza de la luz. ¿Para qué fecha? Tami, Vilogrón, tanto tiempo que no te veía, Tamara querida. ¿Cuándo va a ser? Tiempo, Sepu. Y tírate algunas recomendaciones. Tú eras buena para los datos, para pagar menos. Bienvenida. Sí, hola Sepu, le tenemos todos esos datitos, pero primero entregarle la información general a la gente sobre esta nueva alza, esta importante alza, ¿cierto?, que se viene en las cuentas de la luz. Esto porque la Comisión Nacional de Energía hace algunas semanas entregó su informe técnico preliminar. Hablaba de un 7,3% para este año en las cuentas de la luz, pero ya esta semana se entregó el informe definitivo y se habla de una alza de un 7,1% a nivel nacional. Esto de acuerdo a lo que dice obviamente la Comisión Nacional de Energía. Recordemos, Sepu, que el año pasado vivimos una serie de incrementos en las cuentas de la luz. Eso se debía a una normalización, ¿cierto? Se hizo un proyecto de ley, se aprobó el proyecto de ley para poder subir estas cuentas de la luz de manera paulatina, ¿cierto? Porque si es que se subía de una, estaríamos hablando de que la gente tendría que haber pagado más de un 150% en las cuentas de la luz. Entonces se crea este proyecto de ley a propósito del descongelamiento de las tarifas que habíamos visto en el 2019 y que ya en el 2024 se concretan, ¿cierto? Pero este año el alza en la luz tiene que ver más que nada por una actualización por la ley eléctrica. La ley eléctrica dice que se tiene que actualizar cada 6 meses, es decir, cada 2 veces en el año. Esto porque se tiene que actualizar los costos de la energía, por ejemplo, la generación, la transmisión y la distribución de la energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que ya a partir de julio, según algunos expertos estiman que el 1 de julio se va a concretar esta primera alza del 2025 de un 7,1% a nivel general. Quiero que pasemos a revisar qué dice la gente respecto a esta noticia. Algunos se despertaron con esto, no sabían que se venía una nueva alza, pero también otros sí que lo sabían. Así que pasemos a revisar qué dice la gente. Está todo mal en este país. O sea, todas las cuentas suben y para nosotros, por ejemplo, que somos jubilados, no, para nada. Además es que ha subido todo, aparte de la luz. Entonces es complicado. Con todas las alzas que han habido estamos completamente complicados, sobre todo para los adultos mayores. Yo tengo 70 años y la luz me subió, pagaba antes como 15.000 pesos, ahora estoy pagando casi 30.000 pesos. Entonces ya la plata hay que estirarla como un chicle y aún así no alcanza. Como decíamos, Sepu, la normalización del año pasado de las tarifas eléctricas impactó el bolsillo de las familias. Justamente esta que se viene ahora para el segundo semestre, sin lugar a dudas que también va a ser un desafío para las cuentas, para la economía doméstica, ¿cierto?, de las mismas personas. El gobierno, precisamente el ministro de Energía, dice que esta alza se va a ver concretada para el segundo semestre. No habla de una fecha en concreta porque la Contraloría tiene que tomar razón al decreto que manda justamente el Ministerio de Energía para que se ratifique esta alza justamente en las cuentas de las personas. Pero hablábamos con un experto durante esta mañana que nos decía que debería ser ya para el 1 de julio del 2025, porque si se pasa de ese plazo, podría seguir aumentando las deudas y eso sin lugar a duda no es una muy buena noticia y ahí se complicaría aún más este proceso. Pasemos a revisar qué dice el ministro de Energía respecto a esta nueva alza de la luz que se viene para el segundo semestre. Actualmente estamos en un periodo de normalidad y eso significa que los precios de la luz se ajustan 2 veces al año. Como hemos dicho anteriormente, el principal componente de este ajuste es la variación en el precio del dólar. Sin perjuicio de ello, como Poder Ejecutivo estamos impulsando con mucha fuerza la expansión del subsidio eléctrico para clientes vulnerables, así como medidas adicionales también para familias de electrodependientes, asociaciones de agua potable rural y pequeñas y medianas empresas. Este proyecto hoy día está en el Senado y esperamos que sea votado lo antes posible para llegar con esta medida efectiva. Ya, Tami, mírame a la cara, ojo con ojo. Solo quiero, te lo pregunto porque eres especialista, que le entregues a la gente algunos tips de cómo ahorrar, pero real. O sea, desconecto algo, qué es lo que no tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer para ahorrar un poquito y que esto no me pegue. A ver.
Sí. O sea, obviamente estas alzas sí o sí van a complicar y van a llegar en nuestras cuentas de la luz al suministro eléctrico, bien digo. Y yo le preguntaba obviamente al experto qué es lo que tengo que hacer, porque la misma gente nos decía, se habla del consumo fantasma, ¿cierto? Entonces la gente nos decía, yo vivo totalmente a oscuras, solamente lo prendo la luz, por ejemplo, cuando tengo que prenderlo, pero por ejemplo el refrigerador tengo que tenerlo enchufado. ¿Qué pasa? El experto me decía que hay que tener claro que cuando hace frío, los productos o los elementos o las herramientas que dan calor dan muchísimo, consumen más energía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener cuidado con las planchas, con los secadores, ¿cierto? El hervidor, por ejemplo, utilizarlo 1 o 2 veces, utilizar un termo, por ejemplo, un hervidor y después echarle un termo para que ahí se pueda seguir el calor, pero hay que ir para que no utilizar el cosas, el cargador del celular, por ejemplo, el computador, el televisor. ¿Es recomendable desenchufar o el aporte es mínimo en un descuento final, por ejemplo? O sea, es recomendable totalmente, pero los expertos claramente dan recomendaciones respecto a los productos que, por ejemplo, en el invierno te aportan calor, pero sí consumen mucho más energía. Quiero que pasemos a revisar qué dicen el experto, obviamente, que le preguntamos a Humberto Verdejo, que él también nos entrega un panorama general de qué es lo que pasa con la energía en nuestro país, con el suministro eléctrico. También nos comentaba que, por ejemplo, la región de Antofagasta va a ser una de las más afectadas en este nuevo reajuste, en esta alza, que va a ser cerca de un 11%. La región metropolitana va a ser de un 7,5% aproximadamente en algunas comunas, y eso tiene que ver más que nada porque los contratos son distintos y los de la región, por ejemplo, en el norte son mucho más caros. Así que pasemos a ver las recomendaciones que tanto me pide CEPU, que dice Humberto Verdejo, experto de ingeniería eléctrica de la USACH. ¿Cómo no? Entonces, el uso de la estufa eléctrica, el uso del hervidor, la secadora, la plancha, la lavadora, indudablemente, como generan calor, van a subir la cuenta de electricidad al final del día. Entonces, algunas recomendaciones pueden ser utilizar el hervidor con el termo, para de alguna otra manera poder hacer más eficiente el uso del hervidor, que al final del día es una estufa. Sellar las ventanas y puertas y utilizar cortinas más gruesas para que el calor no se vaya de la habitación como ocurre en el verano con el frío. Y eso de una otra manera hará que sea más eficiente el uso de electricidad para calefaccionar. Eso, y justamente ahora que se viene el invierno hay muchas bajas temperaturas, eso puede ser clave para mantener ahí el calor del hogar, CEPU. Obvio, bueno, está escribiendo mucha gente también y que pasa un buen dato, las luces con el sistema solar, que también es súper bueno. Recibir la luz del sol y prendiéndose, apagándose, dependiendo de cómo va bajando también la luminosidad en el día. Eso también puede ser un gran aporte. Amiga mía, gracias por todo. Te veo en la noche con esta nota, me imagino que solo con tips para que podamos ahorrar. Gracias, Tami.